¿Cómo cree que Jimmy ha ido llevando este la, la noticia de que pues hay un parásito en el cerebro y que pues sufre una convulsión? ¿Cómo fue que Jimmy lo ha ido llevando? ¿De manera positiva, negativa? ¿Cómo? Al principio no lo podía creer. Al principio inclusive trataba de recordar qué era lo que comimos en ese día, qué era lo que tomamos en ese día, y él pensaba que a lo mejor era una consecuencia de algo que le hizo daño, y que a lo mejor lo que fue es como que le dio sueño. Él dudaba bastante de esto. Entonces sí, fue una sorpresa para él recibir esta noticia. No lo podía creer. Decía, pero ¿cómo puedo tener esto? Y vivos, porque el doctor mencionó que los parásitos estaban vivos, y no era uno, sino 3. Entonces él no podía creer, decía, no puede ser. Entonces él tenía sus dudas y no quería aceptar que esto pasó. Pero lo acepta, o sea, ahora ya lo acepta. O sea, ya se vieron los exámenes, se hicieron muchas pruebas y finalmente sí, o sea, hubo un ser, un parásito, una bacteria, pero estos estuvieron en su cerebro. Pero no creo que lo haya tomado de manera negativa. Más bien se fue asimilando, se fue comprendiendo lo que estaba pasando en su cerebro, y nada más fue como dicen, o yo entendí, fue como un cortocircuito, y al momento del accidente que sucedió y le quitó en ese momento la lucidez, y por eso tuvo ese desmayo y perdió la conciencia en ese momento. ¿Cómo se ha ido llevando? ¿Ha cambiado el estilo de vida? Tal vez la alimentación. ¿Esto ha detenido un poco su ritmo de vida? Sí, ha cambiado. En cuanto al ritmo de vida, pues se ha ido bajando las revoluciones, ¿no? Entonces ya no es de las personas que viaja los fines de semana, le provoca coger la moto, salir el sábado temprano, regresar un domingo tarde. Eso ha cambiado muchísimo, porque él no tiene toda la seguridad al momento de subirse a la moto. Recordemos que el accidente pasó en junio, y de junio acá pues vamos a cumplir un año después, pero él apenas a los 10 meses fue cuando tuvo el valor, digamos así, la decisión de coger la moto y volver a practicar, a sentirse si se siente seguro o no al momento de manejar. En cuanto a la alimentación, sí ha cambiado. O sea, él ya nunca más va a comer un hornado, por ejemplo, porque los doctores dijeron, claro, el cisticerco se queda este bicho en el hornado mal cocido. Y el hornado era su plato preferido. Si él se iba a Riobamba, al mercado de aquí cerca, a cualquier mercado, Santa Clara, Inequito, pues lo comía, pero ya no más, porque el médico le dijo eso, y los médicos, además, mucha gente sabe que el cisticerco no solamente está en el hornado, puede estar en las frutas mal lavadas, la lechuga. Son todos estos elementos que están muy cerca del piso y que tienen acceso las bacterias a quedarse en estos alimentos. Entonces, el ritmo de vida cambia, los gustos alimenticios cambian, pero él lo ha estado aceptando y lo ha sabido asimilar. Y creo que también todos nosotros dentro del núcleo familiar también. O sea, ya si él no puede comer el hornado, pues no pasa nada y le podemos ayudar con otro tipo de alimentación. Hace un momento me comentaba que los chequeos médicos para tener un diagnóstico, etcétera, son de un costo alto. Deme su opinión al respecto, tal vez, sea más o menos, y cuánto gastaron más o menos en los exámenes. Los exámenes son bastante elevados, porque nos han explicado que las máquinas que tienen que ocupar para esto no es un producto que se puede conseguir fácilmente, porque estas máquinas son importadas en su mayoría. Al respecto, ¿qué opino? Pues que en nuestro país todavía faltan muchos elementos para poder salir de un percance de salud o saber llevar un tratamiento de salud. Tanto los médicos
los equipos médicos, todo lo que implica como una atención médica simplemente, todos tienen un costo muy elevado. Aparte que para poder hacer un examen a Jimmy tienes que hacer desde exámenes de sangre, resonancias magnéticas, electrodos y todas estas cosas que llevan tiempo y tenemos que invertir mucho dinero. En cuanto a los gastos que se han hecho desde esos días que estuvimos en el hospital, pues fue cerca de, no estoy segura si fue $12,000 o $13,000, pero sí fueron muy altos, y por suerte que teníamos un seguro privado, y mucha gente que no lo tiene pues no podría hacerse atender, simplemente se quedaría de esa manera, y cuántas personas no podrían seguir un tratamiento. Y para concluir, coménteme un poco, descríbame cómo fue el accidente, qué fue lo que pasó. Jimmy, pues de esa parte no recuerda, no sabe, ¿no?, lo que sucedió. Explíquenos más o menos cómo fue. Claro, nosotros íbamos mucho a paseos de parejas, porque tenemos un grupo de amigos que también van con sus parejas, y para mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Jimmy estaba conduciendo, íbamos bajando camino a Nanegalito, ya habíamos almorzado, hicimos una parada corta, y con todos los amigos empezamos a rodar nuevamente. Y estábamos como que faltaban unos 5 kilómetros para Nanegalito, y salíamos de una curva, y de repente el resto de amigos se habían adelantado un poco más hacia adelante y nos tapaba un camión y ya no se los veía. Y de repente Jimmy dejó de hablar. Nosotros siempre vamos comunicándonos con los intercomunicadores de cascos. Siempre vamos conversando, haciendo bromas, viendo el paisaje, y en ese momento él dejó de hablar, dejó de mencionar palabras. Yo le preguntaba y él no me contestaba. Luego le veo que empieza a bajar la velocidad de la moto. Íbamos sobre nuestro carril del lado derecho, hacia Nanegalito, y había muchos carros que subían, que regresaban hacia Quito. De repente, él empieza a temblar la moto, como que vibraba la moto. Yo le hablaba y le decía: mi amor, Jimmy, ¿qué haces? ¿Me escuchas? No me escuchaba, es lo que aparentemente pasaba. Cuando de repente él empezó con esta tembladera que tenía, y la moto todavía estaba controlada, él empezó a invadir vía y empezó a cruzarse hacia el lado izquierdo cuando muchos carros seguían subiendo, y hubo un momento en el que ya no pasaba carro y él seguía invadiendo vía, y nos caímos en una especie de cocha muy grande con hierbas y piedras, y ahí fue donde caímos. Cuando chocamos con una piedra muy grande, la moto pues ya se estrelló. Yo salí impulsada por la fuerza del golpe hacia un lado, hacia adelante, y cuando regreso y me sostengo del piso y vuelvo y me incorporo y trato de buscar a Jimmy, no veo nada. Entonces me doy la vuelta, bueno, me dolía un poco la espalda, me doy la vuelta y ahí veo la moto atrás mío tirada en el piso, y Jimmy también en el piso, con la cara metida con el casco en la cocha de agua, en una como lagunita. Y eso fue lo que yo lo único que hice fue levantarme, buscarle, tratar de moverle, pero él estaba totalmente inconsciente. Había convulsionado, ¿no? Y se desmayó. Es lo que nos dice el médico, que el momento que él tuvo esa vibración, eso fue una convulsión. Entonces, cuando él hace esto, aparentemente cuando yo le grito: mi amor, ¿qué haces?, es como que le mantengo todavía despierto de cierta forma, y lo único que buscaba en su inconsciente era ver dónde poder caer. Por eso fue que nos inclinamos de ese lado, porque si hubiese estado totalmente inconsciente tan pronto empezó esta convulsión, él pudo irse hasta el barranco por el lado derecho, pero todavía tenía algo de voluntad y buscó el mejor lugar. Y en ese momento llamé a los amigos, las líneas telefónicas no funcionaban porque estábamos en una parte muy metida de Nanegalito y no salían las llamadas, pero pude llamar al 911, pude llamar a la ambulancia. Finalmente una de las llamadas a los amigos funcionó y se regresaron para encontrarlos, y de esa manera pudimos salir.